Ayer varias ministras hablaron sobre los beneficios de la reforma al Poder Judicial, sobre estas votaciones. Ellas van a continuar también en su campaña y le aprecio mucho que me regale estos minutos aquí en MBS Noticias a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Yasmín Esquivel. Buen día, ministra, ¿cómo está? Luis, muy buenos días. Me da gusto saludarle a usted, a su auditorio. Muy bien, Luis, pues aquí con los temas de la reforma al Poder Judicial. Oiga, usted va a ser candidata, usted quiere participar en esta votación, usted está presta para entrarle a todo este proceso. Pues sí, efectivamente lo he manifestado en otro momento. Yo he aceptado participar en este proceso con esta nueva forma de elegir jueces, magistrados y ministros en este proceso que ahora prevé la reforma al Poder Judicial, Luis. Dígame algo, ¿qué le ha parecido hasta el momento el proceso? Hay una solicitud, platicábamos antes de platicar con usted, del INE de decir, oigan, parémosle tantito, esperémonos un par de meses más. Híjole, hay ahí un galimatías impresionante, inclusive para la misma boleta, etcétera. Todo esto que entiendo es inédito, es nuevo, pues también genera mucha confusión y genera mucha prisa. ¿Por qué tanta prisa, ministra? ¿Qué opina del proceso, cómo va? Mire, pues efectivamente el proceso tiene ventajas importantes. Una de ellas es la participación de la ciudadanía en la forma de nombramiento de jueces, magistrados y ministros. Tiene las ventajas de que es una reforma al Poder Judicial que lleva consigo la austeridad, la transparencia, la paridad de género y ventajas que son importantes ya en el Poder Judicial Federal. Mire, en el caso que comenta concretamente, el Instituto Nacional Electoral tiene 24 años haciendo elecciones federales. En 1991 fue la primera ocasión. Entonces, el INE es un instituto que, como todos lo hemos visto, inclusive evolucionar, ha efectuado un trabajo impecable a lo largo de todas las elecciones que les ha tocado organizar. Como usted bien dice, Luis, esta es una elección diferente, es inédita, es algo distinto que se va a hacer, porque bueno, pues las boletas ya no están planteadas por partidos políticos, será por el número y nombre de la persona, y esto requiere una complejidad operativa mayor para el INE. Sin embargo, es un tema que está analizando el Senado de la República con el INE para ver la conveniencia si se modifica la fecha o bien se mantiene la fecha, que es el domingo 1 de junio, el día de la elección. Ahora bien, esta reforma al Poder Judicial, pues Luis, es una reforma necesaria. En el instituto, en el INEGI, la institución, la segunda peor evaluada es el Poder Judicial, los jueces, los magistrados. Y hoy se tiene que ya transformar el Poder Judicial, cambiar para darle cercanía a los ciudadanos, cambiar las formas para efecto de que haya una justicia de puertas abiertas y también pues se tiene que transformar desde sus estructuras. Y esta reforma al Poder Judicial abre la brecha de otras que deben venir después para que el sistema de justicia funcione, porque los ciudadanos no están calificando correctamente a los jueces, al contrario, los descalifican en justicia lenta, justicia elitista, justicia que únicamente puede acceder a aquel que tiene recursos para pagar un abogado, claro. o es una justicia lenta con procedimientos eternos. Creo yo, Luis, que no podemos a priori evaluar una reforma al Poder Judicial que apenas está iniciando, que apenas están planteando sus bases, cómo va a ser la elección, y no podemos decir que esta va a ser una elección incorrecta, que vamos a tener una justicia regresiva, o que los jueces y magistrados van a estar cooptados o van a perder independencia. Al contrario, van a tener mayor independencia porque ahora la población es la que participa en el proceso de nombramiento. Ya no nada más se va a considerar la carrera judicial, que son los méritos, la parte académica, la parte profesional, sino también se tiene que ir a la boleta y al escrutinio público. Dígame algo, entonces, ministra. Esto es lo que estamos nosotros esperando que suceda en los próximos días. A ver, yo creo que no hay personas que puedan defender la lentitud
no sé qué tanta corrupción, lo digo con toda sinceridad. Había muchos casos de corrupción, por supuesto, pero no sé si tan generalizado como lo hay en el Poder Ejecutivo, o como lo ha habido en el Poder Legislativo, o en otras instancias, ¿no? O sea, simplemente echarse un ojo a todo lo que pasa en presidencias municipales, etcétera. Sí, definitivamente hay una corrupción que, por desgracia, no es solamente en el Poder Judicial, pero déjeme plantear esto, porque usted es una jurisconsulta, ministra. Usted sabe de leyes, ha hecho una carrera judicial, conoce derecho comparado, sabe lo que pasa en otros países. Y sí, claramente el sistema en México está muy mal. A mí me gusta porque es un tema muy complicado, es muy abstruso hablar de una reforma al Poder Judicial. Comparar esto con un automóvil que está echándose a perder, es una carcachita, está cayéndose a pedazos. Así vemos muchos ciudadanos al Poder Judicial. Lo que yo no entiendo es que si nos traemos a nuevos choferes, la carcacha vaya a cambiar. ¿Qué pasa ahí? O sea, sí, vamos a traer a nuevos choferes, nos vamos a traer a Checo Pérez, si usted quiere. Pero la carcacha sigue siendo la carcacha, ministra. No hay que hacer otras cosas mucho más de fondo para cambiar todo esto. Solamente cambiando a los jueces, a los magistrados, a los ministros, tendremos realmente un nuevo poder judicial. Solamente con ese cambio. Y se lo pregunto a usted, que vaya que conoce de leyes, que vaya que conoce de carrera judicial, que ha tenido pues a lo largo de muchos años el conocimiento y la experiencia cercana con este órgano en particular. Cambiando al chofer, ¿se cambia la carcacha, ministra? Yo coincido con usted en que las instituciones no hay que generalizar. No podemos determinar que una u otra institución es corrupta, ¿no? Sí existen personas que llegan a cometer actos de corrupción, actos indebidos, actos que no deben ser en nuestra sociedad. La corrupción es un cáncer que carcome a la sociedad, pero más grave es si este cáncer se da en los jueces y magistrados. No se puede permitir la corrupción en ningún área del gobierno, en ninguna, ni en el servicio público, privado tampoco, ni en el servicio público ni privado. Pero esos casos de corrupción que se han detectado, no se ha castigado lo suficiente o ejemplarmente como debió haber sido en el Poder Judicial, y esto ha creado parte de lo que es el proceso de reforma. Ahora, el tema de la corrupción no es un tema inherente a la carcacha, ni tampoco a sus partes, es un tema inherente al chofer. Por eso es importante que este tema de la corrupción se pueda tratar a través del Tribunal de Disciplina Judicial. Un tribunal que crea esta reforma, un tribunal nuevo. Sí. Tendrá se cortó la métodos, formas para poder ventilar estas quejas y determinar si tienen sustento, porque tampoco se pretende que sea una cacería de brujas, sino si aquellas que tengan sustento puedan avanzar y tengan fundamento en contra de algún integrante del Poder Judicial Federal, situación que hoy no se da. Hoy se tienen las quejas, cientos de quejas archivadas, y puede tardar 3, 4, 5 años y no avanzan en la unidad de investigación de quejas. Entonces, este tribunal va a servir para eso, va a tener términos muy claros. Incluso el día de ayer, Luis, se presentó la ley orgánica al Poder Judicial de la Federación, también la ley de carrera judicial y las reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, donde prevé el procedimiento que se le va a seguir a los jueces y magistrados que llegaran a tener alguna queja o que llegaran a cometer algo indebido y que el tribunal tome conocimiento de ello. Incluso hay un punto importante. Esta reforma prevé plazos para que los asuntos se resuelvan. Cuando este plazo concluye y no se resolvió el asunto, 6 meses o 1 año, este Tribunal de Disciplina Judicial puede intervenir para ver qué es lo que está pasando y por qué el expediente no se está resolviendo en los casos y términos que ya prevé la Constitución. ¿Existe autonomía judicial frente a esta nueva reforma? Se ha criticado mucho ese punto, se lo pregunto como la jurisconsulta Yasmín Esquivel. ¿Existe autonomía judicial? Dicen, un juez, pues a final de cuentas resuelve con base a su conocimiento del derecho, que es un conocimiento profundísimo, usted lo sabe muy bien, un conocimiento de muchos años, de muchos estudios, y que al final, pues por eso falla.
a favor o en contra de alguna cuestión. Esto que me dice sobre este Tribunal de Disciplina ha sido muy cuestionado por los críticos y señalan, lo ponen en la mesa, se elimina la autonomía judicial. Mire, yo efectivamente tengo 24 años impartiendo justicia, ¿Sí? Como magistrada en los tribunales agrarios, después, Luis, como magistrada en el Tribunal de Justicia Administrativa, incluso fui su presidenta y presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados. El conocimiento de un juez es un conocimiento técnico, es un conocimiento jurídico, es un proceso donde el juez va resolviendo de acuerdo a los autos que tiene, al expediente que tiene enfrente, y la autonomía depende de dos factores. Uno, del conocimiento del expediente que tiene enfrente, el conocimiento que tiene de las leyes el juez, y lo que resuelve ajeno totalmente a ideologías políticas, ajeno a intereses económicos, ajeno a personas externas al propio expediente y a las constancias que hay en autos. Esa es la independencia judicial, es decir, aquello que reviste al juzgador para que frente a su expediente resuelva correctamente sin injerencia de nadie, ni políticas, ni económicas, ni sociales, ni familiares. Eso es, y eso es lo que debe revestir al juzgador, no tan solo a los que se quedan, sino también a los nuevos que llegan. Y sobre este último punto quiero resaltar que tenemos cerca de 25%. Se van a elegir 881 cargos. El 25%, Luis, están participando jueces y magistrados que se encuentran en funciones, que tienen 30 años de servicio y 20 años de servicio, o 10 en algunos casos, y está presentando otro alto porcentaje de secretarios del Poder Judicial Federal que también se están presentando y trabajadores a este proceso y que asumieron las nuevas reglas y están participando sobre estas nuevas reglas. Es decir, aquí es importante señalar, Luis, que de los 1.700 jueces federales en el país, la mitad no va a la elección, se queda. Y la otra mitad, el 25% de los que van a elección, de 881, el 25% son jueces y magistrados en activo. Entonces, lo que los que se van a elegir, pues por parte de los comités de evaluación, son candidatos que si bien van a competir con los que ya están en funciones, son candidatos también nuevos, pero no hay una renovación absoluta, fue gradual. Esta renovación que se está dando en el Poder Judicial Federal es gradual. Entonces, sin duda alguna, la evaluación que se vaya haciendo, pues se irá ajustando legislativamente aquello que se tenga que ajustar. Mire, por ejemplo, el sistema penal acusatorio, el sistema penal adversarial, llevamos 8 años en su implementación y todavía no se tiene una evaluación real, y es el sistema penal que en México se requería, o se requiere y hay que ajustarlo. Aún no lo sabemos. Las personas se quejan de la puerta giratoria, se quejan del sistema penal acusatorio, se quejaban más del anterior, del tradicional. Ahora tenemos 8 años de implementación. Ojalá la reforma al Poder Judicial, Luis, se acaba de publicar el 15 de septiembre de este año. A ver, apenas vamos a empezar a iniciar con el proceso que contiene la misma. Usted lo Entonces, conoce creo yo que mucho va a mejor rendir los éxitos que su servidor. se prevén en la reforma. Algunos casos, como una reforma judicial que se ha aplicado, no sé, pienso en el proceso de los 60, 70, si no me equivoco, en Italia, se tardó en aplicarse más de 20 años. O sea, estos son procesos muy lentos, muy complejos. Es un asunto que se entiende, pues, pero yo quisiera cerrar con 2 temas, ministra, si me permite. El primero es que se está apelando a la decisión del pueblo para escoger perfiles que usted me lo ha dicho aquí, son técnicos a final de cuentas, y porque el pueblo está un tanto pues desesperado de ver resultados. Se quejan de la puerta giratoria. Yo espero que después no se quejen de inocentes que están en la cárcel, ¿no? ¿Qué decirle a ese pueblo? Porque no lo sé, los resultados creo que no se van a ver de manera inmediata. O sea, vamos a tener una elección súper compleja y de ahí
pues la violencia no creo que vaya a cesar solamente por esta reforma del Poder Judicial. Viene una curva de aprendizaje complicadísima. ¿Qué decir si no están los resultados de forma inmediata? Ni siquiera se ha tocado a la Fiscalía, ministra. ¿Qué decirle a ese pueblo al que se le está apelando para limpiar de corrupción al Poder Judicial si los resultados simplemente no llegan tan pronto como los está demandando ese pueblo? Esta reforma abre brechas de otras reformas que deben presentarse, como efectivamente el tema de las fiscalías. Ha sido un tema recurrente en las mesas de diálogo a la reforma al Poder Judicial, el tema de las policías, el primer respondiente, el tema de la atención a víctimas, el tema de los procesos que se están llevando en todos los temas de investigación que se da en las diferentes instituciones, también las leyes anacrónicas que se tienen, el Código de Comercio de 1880 y tantos, 86. Entonces, todas estas leyes que tienen que actualizarse, que tienen que ajustarse, es parte de un proceso de reforma a todo el sistema de justicia en nuestro país, pero tenía que iniciar con el movimiento de las estructuras básicas de la reforma al Poder Judicial. ¿Cuántas veces hemos escuchado el tema del familiarismo entre el Poder Judicial? Fue un abuso, Luis. Yo lo conozco por dentro. No era que tuviera un hijo o dos trabajando como abogado. Había excesos de más de 10 y de 15 y de 20 familiares y amigos del intercambio de favores entre los titulares. No todos, pero sí muchísimos en el cambio del familiarismo. Eso generó un sectarismo donde únicamente podían participar para los concursos de carrera judicial los de adentro. No podían participar magistrados y jueces y trabajadores de otros poderes judiciales locales, solo los del tribunal, solo los del Poder Judicial Federal. Esto generó que se fuera aislando este poder, se fuera cooptando por estas familias, y entonces son familias muy poderosas que están dentro del Poder Judicial y que lo manejan, y que son justamente los que están alzando la voz y que van a las audiencias a Washington y que están alzando la voz en los foros. Pues primero hay que voltear a ver la cantidad de familias que tienen dentro. Por eso están tan enojados, porque ya no van a tener estos privilegios de estar incorporando a todos sus familiares dentro del Poder Judicial. Ustedes podrían ir a Washington, ¿no? También. Solo lo pongo en la mesa. ¿Por qué no van ustedes también a Washington? No, me refiero a que los que han estado... Sí, claro, podemos ir, pero los que están viendo son justamente muchos de ellos los que están defendiendo estos privilegios, Liz. Oiga, no ministra, están defendiendo un auténtico poder del Estado, sino están defendiendo una parcela que se tiene y que no debe ser así. Ahí está el tema público, ¿no? Veamos cuando lleguen. A ver, yo no soy ningún ave de mal agüero, y créame que si bien uno puede tener diferencias, si bien uno puede estar no de acuerdo o no, lo que uno quiere es que a este país le vaya muy bien, porque este país lo amamos todos. Y más allá de la polarización y la división que hay, ojalá que se resuelva y ojalá que le salga bien. Yo quiero cerrar preguntándole justamente sobre lo que viene de aquí a julio o agosto o septiembre o octubre. Vamos a ver si dan chance de que se aplace, porque de verdad es una elección complicadísima. Solamente Ciudad de México va a elegir, de acuerdo a lo que dijo ayer el mismo INE en esta proyección, 104 magistrados y magistradas de tribunales de circuito, 64 juezas y jueces, y van a votar a los ministros de la Corte, a los magistrados electorales, a los del Tribunal de Disciplina. O sea, solo de cargos son, ¿qué? Cerca de 170 cargos, una cosa por el estilo. Candidatos, híjole, decenas de... ¿No será muy complejo eso? O sea, inclusive para quienes estamos metidos en este tema, yo no me imagino leer a 300 candidatos, ¿no? Y analizar un perfil de 300 candidatos. Digo, si eran 3 candidatos a la presidencia de la República, de repente uno no se sabía el nombre de algunos. O sea, de verdad, ¿creen que va a haber una participación fuerte de la gente, que van a leer estos nombres, que uno va a entender 300 perfiles? Insisto, no sé siquiera si yo tengo 300 personas que conozca, pues, ¿cómo ve esa cuestión de la gente ir a votar por 300 perfiles o por 200 perfiles en el caso de la Ciudad de México aproximadamente? ¿No será algo que aleje a la ciudadanía de la elección, ministra? Mire, tenemos 2 o 3 entidades federativas
que tienen un alto número de magistrados y jueces que se deben elegir. Sin embargo, la elección no es tan complicada. La elección se van a entregar 6 boletas. Usted va a elegir para ministros, 5 mujeres y 4 hombres. Usted va a elegir para el Tribunal de Disciplina Judicial, 3 mujeres y 2 hombres. Para la Sala Superior del Tribunal Electoral, 1 mujer y 1 hombre. Y así 3 boletas más. Le van a dar la boleta para elegir a la Sala Regional, que serán 3 mujeres y 2 hombres. 2 mujeres y 1 hombre, 2 mujeres y 1 hombre. La boleta para magistrados y jueces, que eso es lo importante. Lo importante es por el número de candidaturas, dice usted, es lo que me está señalando. Dice usted, vamos a elegir 104 magistrados. Le van a dar una sola boleta para magistrados. ¿Con cuántos nombres? En esta boleta, usted va a anotar 5 mujeres y 5 hombres. No va a anotar usted 104 nombres. Únicamente 5 mujeres y 5 hombres. ¿De cuántos nombres? Porque primero tengo que leer todos los nombres que están ahí. Sí. El INE va a poner, a disposición previamente, desde la etapa de campaña, que son 60 días antes, va a poner previamente el INE en la etapa de campaña todos los perfiles de manera digital, seguramente como lo hizo en la ocasión de la elección presidencial. ¿Quiénes son nuestros candidatos? ¿Quiénes son los candidatos por los que podemos votar? De tal manera que la persona, cuando acuda a la casilla, únicamente va a elegir 5 mujeres y 5 hombres para magistrados y 5 mujeres y 5 hombres para jueces. Entonces, los más votados, los 104 hombres y mujeres más votados serán los magistrados. Los 104 hombres y mujeres más votados. Jueces y hombres más votados serán los jueces. Entonces, parece ser una elección difícil. Sin embargo, ya cuando usted está estudiando las leyes, el libro 9 de la LEGIPE, donde establece cuáles son exactamente, se va desmenuzando poco a poco cuál es la mecánica que se va a llevar a cabo dentro de las casillas y la que está llevando el INE. Claro. Se va a ver, que lo platicaremos usted y yo, que ya más adelante, cuando el INE vaya emitiendo sus acuerdos, no será una elección tan compleja como parece ser. En esta apelación al pueblo, y lo entiendo, usted es una jurisconsulta, yo soy un periodista, nos dedicamos a esto, es nuestra vida. Sí. Pero la gente ahorita está buscando cómo le va a hacer para comprar el mandado, está preocupada por la inseguridad porque asaltan frecuentemente en las inmediaciones cuando uno va a sus trabajos, mucha gente sufre de eso. La gente está pensando en que no alcanza la quincena. Híjole, no sé qué tanto va a pensar en leer nombres para ir a votar y luego escribir y anotar los nombres que usted me dice. Y luego las personas que van a tener que contar esto, que los funcionarios, híjole, ciudadanos que van a estar ahí en la mesa de elección, vaya que la van a tener complicada. Si de por sí es complicada la elección de un voto cuando senadores, diputados, presidentes municipales, esto creo que va a ser mucho más difícil para la gente y para el pueblo al que se le está apelando esta reforma al Poder Judicial. El pueblo que, insisto, en este momento, en su gran mayoría, está preocupado por muchas otras cosas más allá que la entelequia jurídica, ¿no? Pero pues habrá que ver. Ministra, yo le quiero agradecer mucho que me haya regalado estos minutos aquí en MBS Noticias, esta conversación larga, franca, abierta, que creo que es muy necesaria de frente a los cambios que se están dando, y estamos con el micrófono abierto siempre, ministra Yasmín Esquivel. Gracias. Igualmente, Luis, gracias a usted y a su auditorio. Muy buenas tardes. Gracias. Es la ministra Yasmín Esquivel.